Realizar movimientos no es un acto puramente mecánico, muscular y articular. Incluye emociones, sensaciones, provoca pensamiento, es decir, un acto que activa la psicología completa del individuo y no solo su aparato motriz. De nuevo, como en la dieta, si no se toman en cuenta los aspectos psicológicos, se convierte en una actividad fría y mecánica. Pasan a ser actividades obligatorias con fines de salud y estética, y se olvida el placer de disfrutarlo. Para que el ejercicio físico perdure en el tiempo y sea constante, tiene que ser agradable y acorde con el carácter de la persona, pues de otro modo será inevitable la deserción cuando aparezcan la fatiga física y mental. El ocio y la abstinencia física son antinaturales y viciosos, ya que nuestro cuerpo está diseñado para moverse y no para estar quieto, salvo cuando tiene que reposar por enfermedad o cansancio. En algunas sociedades, el cuerpo ha olvidado el placer del movimiento, como ir a dar unas vueltas con la pareja y amigos, donde la persona ni siquiera se da cuenta que está realizando un gran ejercicio que es caminar por la conversación tan amena. Ahora con las movilidades, la TV, el cine y otros, la gente dejó de lado el placer del movimiento. Además que en algunos países ya no hay muchos trabajos manuales, sino muchos trabajos de oficina, donde se fomenta el sedentarismo. Por tanto, para apreciar el placer del movimiento, hay que superar cierta inercia al principio. El cuerpo, si se lo sabe escuchar, no tardará en enviar señales positivas de placer y bienestar. Es especialmente importante escoger la actividad justa para nosotros, la que resulte más agradable y la más adecuada a nuestro cuerpo. Hay que aclarar que cualquier actividad física que no sea exagerada es agradable, saludable y da una sensación de estar en forma. Debe evitarse iniciar actividades físicas solo por eficiencia y productividad. Se han de seguir las sensaciones personales que sean buenas, placenteras y solo a partir de ahí empezar a mejorar la eficiencia y productividad. Tenemos que evitar las obsesiones del fitness y salud. Para que un ejercicio sea sano debe completar 3 tipologías de actividad motriz. Número 1, movimiento aeróbico. Número 2, estiramiento. Número 3, potenciación anaeróbica. Estas modalidades de entrenamiento deben incluirse siempre, ya que se complementan una con la otra. Otro aspecto relacional muy relevante es la compañía con quien se realiza el ejercicio, ya que es mucho más gratificante si se comparte con alguien. No es casualidad que los parques, gimnasios, las piscinas y los lugares donde se practican deportes y movimientos sean al mismo tiempo lugares de encuentro y socialización. Practicar una actividad física se convierte también en un medio de contacto con los demás. Al mismo tiempo, se cuida el propio cuerpo y las relaciones con los demás. En efecto, este aspecto suele ser el núcleo para movilizar también a las personas más reacias o el factor que aporta constancia y continuidad a los individuos más flexibles y volubles. Por lo tanto, a los perezosos les convendrá evitar las actividades deportivas solitarias y optar por las que les permiten superar la indolencia merced a su aspecto relacional. Si por el contrario, la persona tiene una intensa vida social por imperativos profesionales o circunstancias familiares, las actividades más recomendadas serán el aislamiento y la concentración en sí mismos. Del mismo modo, si la vida de la persona se desarrolla en continuos viajes y desplazamientos, le convendrá el acogedor y cerrado ambiente de un gimnasio, mientras que las personas que pasan largas horas en una oficina les será más conveniente optar por actividades al aire libre, pues esto se trata de hacerse cargo de sí mismo y de conseguir un sano y satisfactorio equilibrio entre exigencias y deseo, entre inclinaciones y emociones. Aportaciones del autor del video para principiantes. En la práctica de 14 años de realizar ejercicios, tanto en gimnasio como deportes como el fútbol y atletismo, puedo aportar que la mejor forma de crear el hábito de realizar ejercicio es hacerlo de manera gradual, como por ejemplo, primer mes, trote de 20 minutos la primera sesión, durante un mes, 5 veces a la semana, vale saltar día. En caso que fuera en el gimnasio, puedes estar 30 minutos pero alzando muy bajo peso,
siempre tomando en cuenta más la adaptación al movimiento que el peso a vencer. El objetivo del primer mes es crear el hábito de hacer ejercicio, evitando traumar a la persona por medio de las micro roturas en los músculos de una manera violenta, la cual crea dolor y es la causante en múltiples deserciones. También conocido como McCurka, la cual crea la falsa ilusión que el hacer ejercicio será siempre doloroso y costoso, siendo esta la primera gran barrera a vencer. Por esto, se recomienda lo ya mencionado arriba para así evitar un posible trauma, no solo físico, sino psicológico, además que evitará lesiones oportunistas. Segundo mes, aumentar el tiempo a 40 minutos con carrera. En el primer mes de adaptación se puede empezar a buscar resultados corporales y crear las micro rupturas, que es el proceso natural del músculo para crecer. Pero lógicamente, quien sabe de rutina de ejercicio también sabe que esto demora meses dependiendo del objetivo, dieta y fisiología de la persona. Se prepara una rutina de entrenamiento adecuada para ti y tus objetivos, las cuales abundan constantemente por internet o puedes preguntar al instructor certificado de tu gimnasio. Tercer mes, puedes superar los 70 minutos de entrenamiento, empezar a esforzarte mucho y dar todo de ti sin sobrepasar tu fuerza. Lo más importante es saber controlar ese entusiasmo, el cual ha sido causante de muchas lesiones y hernias. Y hasta aquí hemos llegado. Hacerte recuerdo que esto es un plan de ejercicio estrictamente para crear el placer de realizar ejercicio, no una fórmula o rutina para obtener buenos resultados y ganancias musculares. También recordarte que la dieta es el 80% de tus resultados en cualquier deporte o actividad física. Puedes consultar en este video una dieta natural y fácil de seguir para todo tipo de personas. Hasta la próxima.